Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, alumnos del Centro Pentecostal de Instrucción Bíblica, Extensión Urabá. Para mí es un motivo de alegría nuevamente estar en esta clase con ustedes y poder compartir acerca de este conocimiento que el Señor nos ha permitido obtener y compartir de alumno a maestro y maestro a alumno, con tal de que sea un aprendizaje muy significativo para enriquecer nuestros estudios personales, lo que hacemos en la casa, lo que estamos estudiando la palabra del Señor. Así que mi trabajo o mi compromiso como maestro no es imponer un aprendizaje sobre el de ustedes, sino que ambos podamos compartir y sacar un aprendizaje que nos ayude en el crecimiento personal. Es el abreboca, es para que usted consiga una ruta de aprendizaje y pueda adquirir aún más conocimiento del que Dios le ha permitido o del que el Señor ya le ha revelado a usted. Así que bueno, empecemos esta clase. Les saludos a todos y empecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy vamos a estar mirando en el módulo, en la cartilla de vida de Cristo, vamos a estar mirando el capítulo 1, está en la página 18, acerca de lo que es el nacimiento e infancia de Cristo Jesús. Es lo que vamos a mirar. Bueno, para esto he sacado algunas notas que quiero compartir con ustedes, para nosotros comprender acerca de lo que es la vida de Jesús y comprender acerca de lo que es su infancia, como es el título de hoy, de lo que es su nacimiento e infancia. Necesitamos comprender lo que son los 4 evangelios, los 3 que son sinópticos y el evangelio de Juan, debido a que nosotros podemos mirarlo, que cada uno de esos evangelios muestra a Jesús de un punto de vista muy importante. Ejemplo, Mateo muestra a Jesús como el rey, mientras que Marco lo muestra como el siervo. El evangelio de Lucas lo muestra como hombre, mientras que el evangelio de Juan lo muestra como Dios. Entonces, al estudiar o al analizar todos estos evangelios, nos vamos a dar de cuenta cómo fue el nacimiento e infancia del Señor Jesús. No tenemos mucho relato a profundidad acerca de lo que fue su infancia, lo cual lo vamos a estar mirando en el transcurso de la clase, porque el objetivo de estos escritores era mostrar al mundo quién era Jesús. Realmente no estaban interesados en cómo era su físico, si era cabello rubio o negro. Bueno, no hay una especificación de esa, pero sí hay lo necesario para nosotros obtener la salvación. Mateo nos muestra este dato importante para tenerlo en cuenta, que Mateo nos muestra la venida de un Salvador prometido, primero prometido, mientras que Marco nos muestra la vida de un Salvador poderoso. En el orden de idea, Lucas nos muestra la gracia de un Salvador perfecto. Y Juan, el evangelio de Juan, nos hace la presentación de un Salvador personal. Entonces tenemos las 4 P, para que no lo olvidemos: prometido, poderoso, perfecto y personal. Cada uno de ellos se centra en ese punto, en esa línea. Ellos nos están mostrando a Jesús como un Salvador prometido, como un Salvador poderoso, como un Salvador perfecto y como un Salvador personal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta al entrar a estudiar todo esto acerca de lo que es la vida e infancia de nuestro Señor Jesucristo. Les había hablado al principio que hay 3 evangelios sinópticos, que quiere decir que se asemeja en sus escrituras, en su relato. Es lo que quiere decir sinóptico, que va en esa orden de estar conectado en cuanto a sus narraciones. Pero también podemos mirar, y es algo precioso de la escritura, que también son de igual manera notables sus diferencias. Así como se nota su similitud, también notamos sus diferencias. Es precioso uno estudiar acerca de lo que es los evangelios, sin profundizarnos tanto en lo que es los evangelios, sino es como el camino para la introducción, para empezar a estudiar lo que es la vida de Cristo en su infancia. Entonces, leemos este primer párrafo que está en la página 18. Entonces dice de esta manera: en su evangelio, Juan nos remonta hasta antes del principio de la creación para mostrar quién es Jesús. El uso de la terminología de los filósofos. Ellos llegaron al acuerdo del término logos como aquello que abarca el primer principio y la causa principal de toda cosa. Esto fue para mantenerse a la altura de los griegos, que discutían que detrás de cada cosa debe haber un pensamiento, al cual ellos llamaban logos. Aunque los judíos aceptaron esta filosofía, ellos fueron un poco más allá y dijeron: es cierto que detrás de toda cosa existe un pensamiento, pero detrás de todo pensamiento debe existir un pensador. Fue en este sentido en el cual Juan usó logos de los filósofos griegos. En el principio era el logos, que es la palabra, y el logo era con Dios y el logo era Dios. Juan 1:1. Nos da a entender el mundo paralelo al mundo griego.
al mundo no judío, al mundo no hebreo, a toda esta literatura, usaban la palabra logos, pero que detrás de cada cosa existente, detrás de eso había un logos, había una palabra que lo sustentaba. Pero los hebreos fueron más allá por el conocimiento que ellos tenían de Dios. Y detrás de cada cosa hay un pensador, y detrás de cada pensador hay un hacedor, decían los judíos, los hebreos. Entonces por eso Juan usa la palabra logos para referirse que la palabra fue hecha carne y que esa palabra habitó entre nosotros, dándonos a entender a nosotros en este tiempo que Dios, que todo lo que existe fue hecho por la palabra y que esa palabra era Dios y que esa palabra se hizo carne. Al hacerse carne, entonces habitó entre la humanidad, cosa que era imposible para el creer de los griegos, pero en la literatura hebrea, en los escritos hebreos para el pueblo judío, era algo de comprender porque ellos sabían de qué Dios les estaban hablando, del Dios creador, del Génesis, del que con la palabra hizo que todo existiera. Esa misma palabra se manifestó en carne y habitó entre la humanidad. Es la doctrina bíblica monoteísta de creer en la existencia de un solo Dios. Entonces, nos da a entender y a comprender a nosotros, mis amados hermanos, que el Logos es un misterio para el mundo que desconoce, que no conoce, que no sabe. Es un misterio, pero que para nosotros es revelado por la misericordia del Señor Jesucristo. El Logos fue hecho carne. Continuando en este mismo orden, entonces entendemos que esa palabra que hizo carne es Jesús. Jesús, entonces vámonos a lo que es el nacimiento del Señor Jesús, es decir, su genealogía. La genealogía en Mateo se encuentra al principio del Evangelio para validar el origen hebreo de Jesús antes de que Mateo introdujera otros datos sobre su vida. Mateo enumeró nacimientos sucesivos a medida que sucedían. Sin embargo, él no simplemente copió los registros, sino que también seleccionó los nombres con propósito. Similarmente, contrario a la tradición judía, él nombró a 4 mujeres: Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. 3 de estas mujeres eran culpables de pecados graves y 2 eran extranjeras. Los nombres de estas mujeres identifican a Cristo con el género femenino, con grupos nacionales y raciales y con la humanidad pecaminosa como su Salvador. Algunos de los hombres mencionados también eran pecadores notorios. Mateo encabeza su escrito con la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Entonces nos da a entender que desde aquí empieza a enumerar con nombres propios e incluye a 4 mujeres ya mencionadas, las cuales eran acusadas, o mejor dicho, vivían en un pecado digno de muerte, en esa de adulterio, pero Dios, mostrando su amor y mostrando el propósito de salvación a la humanidad, entonces las incluye allí en la genealogía para demostrar que Él vino fue a salvar a los pecadores, cosa que era increíble para los judíos, pero Dios en su infinita misericordia incluye a estas mujeres. Inclusive algunos hombres de esos incluidos en genealogía también eran dignos de muerte por algún otro pecado o vivir en algún pecado en que ellos habitaban, pero la misericordia del Señor, su amor infinito, muestra que fueron usados por Dios para Él venir a este mundo y salvar y redimir a la humanidad. Qué hermoso es el Señor y qué bonito podemos incluso aprender de la genealogía de Jesucristo, del ADN, de lo que viene en la sangre y de cómo el Señor Jesús, por medio de la humanidad, desde Abraham, que era el padre de la fe, incluso todos los judíos lo admiran, lo ven a Él, lo reconocen a Él. Inclusive en la historia del rico y Lázaro, Abraham es mencionado porque ¿qué judío no conocía a Abraham? Por lo tanto, para el escritor llamar la atención, mis amados, llamar la atención del lector judío o hebreo o israelita, para llamar la atención, tenía que empezar mencionando a estos hombres para enganchar la lectura, enganchar al lector para que continuara la lectura. Y empieza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, claro, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios y hijo de Abraham. Y empieza a enumerar, bueno, vamos a investigar quién es este, y empieza a enumerar hasta llegar a Jesús. Es muy importante estudiar todo esto, mis amados hermanos. Lucas, por su parte, mostró que Jesús pertenecía a toda la raza humana. Aunque Jesús tenía la reputación de ser el hijo de José,
Él no lo era. Por lo tanto, Lucas rastreó la genealogía a través de María. Al escribir a los gentiles, Lucas señaló que Jesús era el hombre ideal, el hijo de Adán, creado por Dios. Entonces nota que el escritor de Lucas va dirigiendo su carta a los gentiles, a los romanos. Entonces, para que esta lectura, para que el lector gentil fuera atraído por el lector, entonces incluye también todas las personas que aún más allá de Abraham, más allá del hombre de la promesa, hasta llegar hasta el hombre llamado Adán, que fue el creado por Dios. Entonces viene desde allá hasta llegar acá. Entonces, date cuenta, las dos genealogías escritas con propósitos diferentes. Una va escrita a los judíos, otra va escrita a los gentiles. Ambas llevan un propósito exacto. Claro, al gentil lector no le interesaba mencionar, empezar desde Abraham, porque no, Abraham para ellos no significaba mucho. Pero a mencionar a Adán, que según la lectura, la literatura hebrea, Adán era el creador, el creado por el Dios creador, entonces eso le iba a notar, le iba a llamar la atención al lector. Qué importante, mis amados hermanos. Aprende uno mucho, mucho. Alguien escribe amén. A ver, alguien escribe amén de los que estamos aquí en la clase. Qué hermoso. Amén, amén. Hermoso, hermoso. Todo está hermoso. Bueno, si escuchan un poco de ruido al fondo, es que gracias a Dios está lloviendo. Amén. Algunos territorios casi no llueve. Y uno de esos es acá, entonces gracias a Dios por la lluvia. Entonces, mis amados hermanos, continuando con esta enseñanza de hoy, a través de ambas genealogías, el nacimiento virginal está protegido. Mateo dijo, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo 1:16. Lucas escribió, Jesús, hijo según se creía de José. Lucas 3:23. Ok, mis amados hermanos, continuamos. A diferencia de Mateo y Lucas, Marcos no da mucha importancia al árbol genealógico del Mesías. Él estaba principalmente concernido por el resultado práctico de la vida de Jesús, ya que el lector romano no se considera importante la genealogía. Las grandes obras de Jesús demostrarían que Él es el Dios Todopoderoso. Mira que para Marcos, bueno, no centra todo, es decir, los que van a leer este evangelio, dijo Marcos, no les interesa realmente. Entonces omitamos el árbol genealógico y escribamos todo lo que es escribamos todo lo que son los milagros que Jesús hizo, sus enseñanzas y el poder de su palabra, para que ellos sean convencidos por eso. A ellos les interesaba era escuchar de un Dios de milagro, y todo esto es muy importante, mis amados hermanos. Aquí podemos mirar, mientras uno evangeliza, predica, enseña, o a los diferentes lugares donde va, uno debe centrarse realmente en qué está interesada las personas de allí. Claro, conocer a Jesús como el Nazareno, como el Todopoderoso. Algo muy importante que he aprendido en mi carrera ministerial y en lo que Dios me ha permitido predicar en muchos lugares y aspectos, territorios de personas de distintas etnias. Entonces podemos entender que realmente todos los mensajes en algunas poblaciones interesan. Ejemplo, cuando yo voy a algunos lugares, le pido a Dios que me dé una palabra para ese sector, para ese lugar, para ese grupo de amistad, para esa extensión, para ese lugar donde estamos predicando, porque a algunos les interesa conocer cuál es la iglesia verdadera, pero hay lugares donde eso no les interesa. Ellos están más preocupados por otra cosa que por conocer realmente cuál es la iglesia verdadera. Y eso sí es notable, mi hermano. Y el éxito del predicador va en ser dirigido por el Espíritu Santo para dar el mensaje correcto en el lugar correcto y a las personas que están escuchando. Porque es cierto, realmente, bueno, estuve, mis amados, en un tiempo, una experiencia maravillosa con las comunidades indígenas de Embera Chamí, Embera Catío. Realmente a ellos no les interesaba conocer cuál es la iglesia verdadera. Ellos querían ver demostración del poder de Jesucristo. Entonces nuestras oraciones iban centradas en que Dios hiciera milagros, restaurara personas, sanara enfermos, liberara cautivos de cualquier hechicería, y ellos creían por el milagro que ocurría. En otra ocasión estuve en un tiempo por los lados de Antioquia y predicaba ya a
en una comunidad llamada, el lugar pues se llamaba Don Matías, y ahí realmente ellos querían conocer cómo era la iglesia verdadera. Entonces allí iba el mensaje para que ellos conocieran cuál era la iglesia verdadera. Entonces todos los líderes que me están escuchando aquí en esta aula virtual, es necesario que tú identifiques el lugar donde está, y a las personas que le estás predicando, cuál es la necesidad o qué desean conocer realmente ellos, qué desean saber, qué desean conocer. ¿Y quién te va a decir eso? Pues el Espíritu Santo te va a guiar a eso. Pues llegará el momento en que sí le vas a dar las otras enseñanzas, pero deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Alguien dígame. A ver, alguien escriba, ven, amén. Los veo. ¿Quién dice amén, amén? Vamos. Eso, mis amados hermanos. Estamos aquí en esta preciosa hora. Ok, entonces allí conocemos lo que es la genealogía de Jesús, cómo Él viene y cómo lo describe cada evangelio. Entonces, por otro lado, bueno, les voy para que usted lea, porque no vamos a ir punto a punto toda la guía, pues nos tardaría, les aseguro que más del año para ir desmenuzando punto por punto. Entonces, como les dije al principio, mi tarea aquí es darle un abreboca para que usted se profundice en lo que más le llamó la atención. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién está? Ok. Entonces tenemos, mis amados hermanos, el anuncio a María del nacimiento de Jesús. María era una virgen desposada con José. Ambos eran descendientes del rey David. Cuando el ángel Gabriel se le apareció diciendo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:21, entre paréntesis está Lucas. Ella fue muy favorecida de entre todas las mujeres al ser escogida como la madre del Señor y Salvador. Tanto como la admiramos, no debemos orar a ella, ni tampoco adorarla de ninguna forma. La madre se merece el honor, pero Jesús se merece toda la adoración. A ver, ¿quién fue María? Fue la madre del Salvador, no madre de Dios, como erróneamente los amigos católicos dicen que Santa María, madre de Dios. No, 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 no. María no es madre de Dios. María es madre del Logo hecho carne, de la humanidad de Dios. Cuando Él se manifestó, cuando Él se humanó, cuando Él vino a la tierra. Es María. Aleluya, la madre de Jesús, hablando del Hijo de Dios. Y yo sé que usted entiende cuando hablamos de Hijo de Dios. Entonces, María la honramos, pero no la adoramos. Fue una mujer ejemplar, dedicada, santa, pura, como deben ser todas las seguidoras de Jesucristo, como deben ser todas las jóvenes de la iglesia, mujeres puras, santas, que se guardan para Dios, en oración, en búsqueda a la presencia de Dios, que van a ser favorecidas por el Señor Jesucristo. Amén. Qué bonito la palabra del Señor. Como señal, Gabriel le dijo a María que su prima Esther Elizabeth estaba encinta. María se levantó y fue a visitar a Elizabeth. Al llegar y saludarla, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y en voz alta, con éxtasis espiritual, declaró una bendición sobre su visitante y el niño prometido. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Y dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso usted lo va a encontrar en Lucas 1:42 al 45. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos el anuncio a José. Encontramos a un hombre, mientras que Dios está trabajando en su plan redentor, hay un hombre afligido y preocupado, porque su prometida, un día que la fue a visitar, tenía su estómago grande. Wow, dice, es una tremenda sorpresa encontrar a mi novia encinta y sabiendo pues que no ha estado conmigo, me engañó. Él vino y empacó sus trapitos y quiso huir. Amén. Él no la delató, porque él dijo: si yo la delato, la van a apedrear por ser una mujer que cometió vileza, cometió pecado. Entonces él mejor iba, muy prudentemente se iba a ir. Él dijo: es mejor que me diga que la embaracé y me fui huyendo. Bueno, como hacen los jóvenes hoy en día. Él mejor dijo: yo mejor me voy, así me digan cobarde, pero yo la amo. Esto hace un hombre que ama, no, hace todo por la dama que ama. Pues José quiso hacer eso, pero el Señor en su plan le dijo: no, José, no lo haga. Lo que en María hay hace parte de mi plan, de mi propósito. Recíbela, porque lo que en ella hay, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces notamos allí, mis apreciados hermanos, jóvenes y alumnos en general, que encontramos a un hombre que
que obedece al plan de Dios. Él no pone pero, él no pone no, pero mira, Señor. No, no, él obedece simplemente a la voz del Espíritu Santo. Es muy importante que usted, mi estimado hermano, obedezca a la voz del Espíritu Santo. Sea usted sensible al llamado de Dios a su vida, porque a veces nosotros pensamos que es por aquí, pero el Espíritu Santo nos dice, no, que usted sea sensible para que usted haga parte del plan y el propósito divino. ¿Alguien dice amén a eso? A ver, ¿quién dice amén? Escriba allí en el comentario, quiero verlo, a ver, amén. Aleluya. Perfecto. Continuamos, mis amados hermanos. Espero que estoy disfrutando aquí de esta bella enseñanza del día de hoy. Hermoso, 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 la verdad que sí, mis amados hermanos. Mateo interpretó el nacimiento y nombre de Jesús como el cumplimiento de Isaías 7:14. ¿Alguien sabe qué dice Isaías 7:14? A ver, quiero ver allí el comentario de quién sabe qué dice Isaías 7:14. Escríbame. Amén. Perfecto, debemos conocerlo porque somos personas que predicamos la doctrina de Dios manifestado en carne. Jesús no era una simple promesa de una liberación divina prometida en la profecía, sino que más bien Él era en realidad el divino Salvador. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se realizó en Jesús en un sentido más completo del que Isaías podía comprender. El verdadero significado del nacimiento es que Él era Dios manifestado o encarnado. El Dios hombre en una sola persona, Jesucristo en muchas cosas. Es decir, en Él, ambos, Dios y hombre, en Jesús, Dios y hombre. Mortal, pero inmortal a la vez. Visible, pero invisible al mismo tiempo. Y limitado, pero a la vez ilimitado. Y tenemos ejemplo de eso, ¿cierto? Llora ante la tumba de Lázaro. Como humano lloró a su amigo que había fallecido. Ay, los judíos dijeron cuánto le amaba. Pues porque cuando uno ama a un ser querido, por más que usted intente no llorar o por las promesas que haya, usted se conmueve. No por verlo allí, sino por los recuerdos que invaden sus sentimientos. Él lloró ante la tumba de Lázaro como humano, pero como Dios se paró, aleluya, delante de esa tumba, y dijo, quiten la piedra, y proclamó diciendo, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Lázaro se levantó. Entonces mire, también después de una larga jornada, desde la madrugada, Jesús estaba orando, luego va la multitud a predicar, luego van a cruzar el mar de Galilea, y cuando iban Jesús sintió cansancio y se puso a dormir. Una tempestad se levantó y la barca empezó a agitarse, y los discípulos empezaron a asustarse, pues Jesús como hombre estaba dormido, descansando. Y ellos, maestro, sálvanos que perecemos. Jesús se pone en pie, se para allí en la barca, reprende la tempestad, dice, callad y enmudeced. Inmediatamente hubo total bonanza. Entonces, como Dios, la mar le hizo caso. Ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Es nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Aleluya. Qué bonito es el Señor, mis amados hermanos. Compartir con ustedes es algo maravilloso porque aprendemos mucho de las Escrituras. En este mismo orden de ideas, sucediendo consecutivamente esta línea que llevamos, el nacimiento y niñez de Jesús. Nacimiento y niñez de Jesús. Los 4 evangelios omiten muchos datos biográficos sobre Jesucristo. Hay una razón para esto. Los evangelios fueron escritos para revelar a Dios manifestado en la carne. La estatura, peso, color de cabello y características físicas no eran importantes para sus objetivos. Por ejemplo, Marco estaba más interesado en la personalidad y obras de Jesús que en el lugar y manera de su nacimiento. Lucas deseó dar un relato más completo de su vida y añadió la hermosa narración de su linaje, su nacimiento y el anuncio de los humildes pastores de Judea. Él también incluyó los testimonios de los testigos divinamente escogidos que le dieron la interpretación y el significado mundial del nacimiento de Jesús. Del mismo modo, el propósito principal de Mateo fue enlazar la persona del Mesías en la profecía antigua. Él dio su relato independiente, el cual añadió interés mundial, introduciendo a los Reyes Magos, el viaje a Egipto y el regreso a Nazaret, el cumplimiento del plan de Dios revelado en la profecía. Entonces nota que hay razones obvias por las cuales los escritores de los evangelios no estaban interesados realmente, no estaban en cómo era su estatura, su cabello, su color de piel, si era fileño, si era carirredondo. No estaban interesados en esto, si era delgado o grueso, bonito o feo. No, ellos no, porque lo interesante y lo más importante era dar a conocer su vida,
el objetivo de él, su personalidad. Y gracias a Dios fue así, porque imagínense, eso estaba en los planes divinos. Si dan características, entonces más idolatría hubiera. Si es así que no hay un relato exacto, digamos, de su físico, y la gente idolatra a cualquier actor por ahí y le oran y le rezan, cuanto más pues que la Biblia lo describía, hubiera más idolatría aún. Gracias a Dios, Dios sabe hacer todo perfectamente. El nacimiento virginal, esto es muy importante, porque dice María, Madre de Dios, bueno, en los rezos de la Iglesia Católica dicen que María siempre virgen. Hay que conocer que Dios escogió a esta joven. Y leamos el pasaje en la página 23 que dice: sin duda el dato más importante con respecto al nacimiento de Jesús en su nacimiento es su nacimiento virginal. Este hecho es atestiguado a lo largo de las Escrituras. Isaías profetizó: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como se mencionó anteriormente, la verdad del nacimiento virginal está protegida mediante la genealogía. A pesar de los ataques, el hecho permanece que Jesús fue concebido por una virgen mediante el milagro del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los padres de Jesucristo? Hago una pregunta: ¿quiénes fueron los padres de Jesucristo? De acuerdo a las Escrituras, su padre fue el Espíritu Santo y su madre fue María. Mateo 1:20. Es llamado hijo de Dios porque es engendrado por el Espíritu Santo. Es llamado hijo de hombre porque nació según la humanidad de María. Pero María era virgen cuando fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, miremos aquí consecutivamente el nacimiento virginal de Jesús, y luego viene lo que es el tiempo y el lugar donde fue. Bueno, el tiempo y lugar del nacimiento es difícil señalar con más que una precisión aproximada la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Si no hay una fecha exacta que fue el 25 de diciembre. No. Esta, después de todo, no es fundamentalmente importante. Dios aparentemente planeó que el día exacto fue desconocido debido a la tendencia de adorar a los días y lugares santos. Sin embargo, es posible aproximar el tiempo del nacimiento de Cristo. Hay varias razones para creer que Jesús nació el año 5 antes de Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, los años antes de Cristo eran contados regresivamente, eran contados de forma descendente. Antes de llegar al año 0, en el año 5 antes de Cristo, 5 años antes del año 0, se dice que pudo haber sido ese día el nacimiento. Las razones son 4, las voy a leer. Dice: el emperador Augusto ordenó que se tomara el censo por todo el imperio romano. Este estuvo señalado para el año 8 antes de Cristo, pero se sabe que este censo se llevó a cabo en Egipto en el año 6 y muy probable fue llevado a cabo el siguiente año en Palestina. Es decir, en el año 6 se hizo en Egipto. Entonces, según la probabilidad es que al siguiente año, que sería el año 5, fue hecho en Palestina. Segundo, Herodes murió en el año 4, pero estuvo vivo en el nacimiento de Cristo. Entonces nota que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, pero ya Jesús estaba vivo. Entonces posiblemente va indicando que es el año 5. Juan inició su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio, a la edad de 30 años. Haciendo que su nacimiento ocurriera en el año 5 antes de Cristo. Muy probablemente Juan nació en la primavera del año 5 antes de Cristo y Jesús nació 6 meses después, en el otoño del mismo año. Cuarto, no sabemos el día y el mes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, sucedió mientras que los rebaños todavía estaban en los pastos. Por lo tanto, este tuvo que ser a fines del verano o principios del otoño. Probablemente no después de octubre. Entonces nota que son probabilidades que fue ese año 5 antes de Cristo. Entonces el antes lo marca el punto 0, antes y después de Cristo es la historia, pero antes, el año 5 antes de Cristo pudo haber nacido nuestro Salvador. Entonces, entendido hasta allí, vamos a ver cuánto tiempo nos resta. A ver, sí, bueno, nos restan algunos 25 minutos. Vamos a coger aire un momentico. Amén, gloria a Dios, aleluya, gracias al Señor por todo. Ha estado cayendo lluvia por acá en estos lugares donde me encuentro. Muy contento por eso, porque hacía pues meses y meses que no caía agua. Entonces estoy agradecido con mi Señor que nos mandó lluvia hoy. Amén, no importa que nos mojamos allá, pero Dios es bueno, amén, la necesitábamos. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos. ¿Cuántos continuamos aquí? A ver, un saludo.
Un saludo desde aquí, desde esta bella región de Colombia, todos los que se conectan en toda la región de Urabá. Amén. Entonces también quiero saludar a algunos otros amigos que piden entrar en esta clase, que no son consecutivas porque todas son presenciales, solo son algunas que damos virtuales, pero ellos la aprovechan. Es un abreboca para que se animen y puedan entrar al Instituto Bíblico, todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces continuamos, mis amados hermanos. Vamos aquí a hacer algo para que entendamos. Seguidamente a lo que he dicho, la idea de que Jesús nació en el 25 de diciembre no es aprobada. Esa es una fecha pagana. Es una fecha que remonta a algunas fiestas paganas romanas, un tiempo dado a la juerga y al desenfreno. También era una temporada de buena voluntad cuando no era era algo piadoso el participar en guerra, cuando amigos se daban regalos el uno al otro y cuando se daba a los esclavos un feriado. Entonces, es cierto que Jesús nació en Belén, una aldea localizada 6 millas al sur de Jerusalén. Este era un pueblo hermoso, rodeado de terrazas, cubiertas de vid y árboles frutales. Cercano a este pueblo, Raquel murió al dar a luz. Este era el pueblo de Booz, Ruth y David. En conformidad con el censo ordenado por Augusto, cada persona tenía que regresar a su hogar ancestral. Por consiguiente, María y José, ambos descendientes de David, viajaron a Nazaret de Belén. Esto fue para estar de acuerdo a la profecía de Miqueas. ¿Qué dijo Miqueas? 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña era para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, el Israel, y su salida son desde el principio de los días de la eternidad. Todas estas profecías estaban encajando al nacimiento del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Miremos la hora, a ver, ok. Entonces, mis amados hermanos, continuando en este orden que estamos viendo esta clase, miramos la presentación en el templo. Ya Jesús, vamos ahora a la presentación del templo, ya está nacido. La ley mosaica era estrictamente observada en la vida del niño Jesús. Por ejemplo, él fue circuncidado al 8º día de acuerdo a los requisitos del pacto. Eso está en Génesis 17, los lectores saben, amén, amén, dice amén. Está en Levítico 12:3, amén. En Lucas 2:21, este rito y su linaje físico hicieron que Jesús fuese elegido para cumplir las promesas de Dios hechas a Abraham. Gálatas 3:16. En ese tiempo él también fue nombrado y se convirtió en hijo bajo la ley. Entonces allí encontramos a los 40 días también, conforme a la ley, los padres trajeron a Jesús al templo. Este viaje tuvo dos propósitos. Primero, María cumplía su dieta para ser redimida de la impureza legal y ceremonial, para ser totalmente restaurada a su familia y comunidad. Segundo, el primogénito de María tenía que ser redimido del servicio sacerdotal. La ofrenda de María de 2 tórtolas indican la circunstancia humilde de la familia. El precio de la redención de David fue 5 ciclos. Entonces, aproximadamente, pues aquí pesos colombianos, algunos 16,000 pesos. Nos da a entender que era procediente de una familia humilde. De allí vino el Señor, por eso algunos pensaban que él venía de la realeza, del rey, del palacio, pero vino de una mujer humilde, un hogar humilde. Qué bonito es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. A ver, quienes están, algunos han seguido ingresando a la clase virtual, es perfecto. Recuerden que, bueno, no les expliqué al principio, pero en toda esta clase yo voy a dar una palabra clave al final. Y usted me va a escribir a mi personal, lo que no tiene mi número registrado en el WhatsApp, lo busca allí en el WhatsApp y me manda allí a mi personal la palabra clave que voy a estar diciendo al final de la clase, para yo saber que usted estuvo toda la clase. Algunos por alguna circunstancia no pudieron entrar ahorita a esta hora, pero tienen la oportunidad, porque la clase va a quedar en la plataforma por algunos días, en la plataforma de YouTube. Entonces usted tiene la oportunidad de verla mañana, pasado o esta semana, cuando usted saque el lugarcito para escuchar y ver la clase. Ok. Continuamos. Dice que al entrar María y José al templo se encontraron con Simeón. Simeón era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso está en Lucas 2:25. Simeón tomó al niño en los brazos de su madre, bendijo a Dios y oró. La oración la encontramos en Lucas 2:29 al 32. Simeón luego bendijo a José y a María, les profetizó, y la profecía fue la siguiente: he aquí, este
está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Oh, cuando María escuchó esa profecía de su hijo primogénito, que sentiría esta madre, una espada traspasará su costado, su alma. Entonces, mis amados hermanos, continuamos. En este relato de Mateo encontramos unos reyes magos. Concerniente a esto, quiero que leamos lo siguiente. La profecía judía en Isaías 60, del 1 y 61 y 61, versículo 3, indica que la venida del Mesías trascendería los confines raciales y religiosos del judaísmo y sería una bendición para los gentiles. Aún Simeón se refirió a Jesús como luz para revelación a los gentiles. Por lo tanto, muchos fuera de Israel anhelaban la venida del rey, como lo menciona Farrar en la vida de Cristo, volumen 1. Hay una razón aquí por la cual estos hombres vinieron, los magos vinieron. Hay una razón, porque la profecía era que aún los gentiles se le alumbraría la luz. Entonces, muchos que no eran de Israel anhelaban también esto. Entonces, estos hombres que estudiaban, astrónomos, creo, si no estoy equivocado, estudiaban, amén, analizaron y vieron la estrella que mostraría el nacimiento del Mesías. Cuando ellos vienen, quiero leer el comentario de este hombre llamado Farrar en la vida de Cristo, volumen 1. Somos informados por Tacitus, Suetonio y Josefo, que por todo el oriente entero, en ese tiempo revelaría una convicción intensa, derivada de las profecías antiguas, que un poderoso monarca se levantaría en Judea y dominaría al mundo. Aferrado a esta convicción, los reyes magos vinieron a adorar a Jesús, al niño Jesús. Los reyes magos probablemente eran sacerdotes sabios de Persia, o probablemente Arabia o Babilonia. La idea de que ellos eran reyes resulta de una interpretación de Isaías 63. Ellos vinieron a Judea porque habían visto su estrella en el oriente y querían adorar al rey recién nacido. Nadie sabe cuántos hombres vinieron a adorar al niño Jesús, aunque se sugiere que fueron 3 debido a los 3 regalos. Es decir, no se sabe cuánto era, pero se sugiere que eran 3 porque se trajo 3 regalos. Concerniente a que estos hombres eran o no eran reyes, en Isaías 63 encontramos entonces esta escritura. Continuamos, mis amados hermanos. El tiempo corre, más cuando estamos en estas clases del Instituto Bíblico de mucha importancia. El viaje a Egipto. Dios le advirtió a José en un sueño, pues ya Jesús iba creciendo. Dios le advirtió a José en un sueño sobre la masacre pendiente de los niños. José se levantó y tomó de noche a María y a su bebé y se fueron a Egipto. Note cómo Dios proveyó para este viaje inesperado mediante los presentes de los magos. Se quedaron allí hasta después que Herodes murió y era salvo para que el niño regresara. Mateo dijo que esto era el cumplimiento de la profecía de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Después que murió Herodes, un ángel le apareció de nuevo a José y le dijo que regresara a Israel con su familia. Al parecer, José había planeado volver a establecer en Belén hasta que se enteró que Arquelao, el peor hijo de Herodes, había accedido al trono de su padre. Esta noticia atemorizó a José, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, Jesús de Nazareno, de Nazaret. Ahora entendemos que el Nazareno fue a Nazaret. Todo iba cumpliéndose al pie de la letra. Nada podía quedarse sin cumplir, porque era el cumplimiento de los tiempos para señalar y mostrar que Jesús es el Mesías prometido por el Señor en los profetas. Amén. Por eso estamos viendo panorámica del Antiguo Testamento, donde en una línea de tiempo estamos ubicando todos los profetas. En esta línea de tiempo donde ubicamos todos los profetas de acuerdo a cada ley, está mostrando en una línea donde Jesús está mencionado, cómo Jesús es mencionado en cada libro. De manera implícita o explícita está Jesús señalado allí. Es muy importante, mis hermanos. No podemos dudar que Jesús no era el Mesías. Nosotros estamos seguros que Jesús es el Mesías y que muy pronto, estoy convencido que muy pronto Jesús ha de venir a levantar a su iglesia. Así que, mis amados, hay que estar preparados porque Jesús es el Mesías prometido por el Señor, Dios manifestado en carne, que vino a redimir y a salvar al hombre.
Qué bendición, mis amados hermanos. Quiero hablar un poquito aquí de la educación acerca de Jesús, porque, a ver, en el mundo antiguo, en las civilizaciones de ese entonces, los niños no iban a escuelas como ahorita, pues tenemos escuela para los niños. Eran educados por sus madres, pues hablando de la literatura o de las civilizaciones griegas. Ellos eran educados por su madre. La madre era dedicada a formar a sus hijos, a educarlos. En este mismo orden podemos mirar que la educación era algo básico para todo niño judío. Ya acá pasándonos pues al mundo judío. Esta se indicaba en el hogar tan pronto como el niño empezara a hablar. Su madre le enseñaba el Shema, Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Era un compromiso de la madre enseñarle el Shema a los hijos. Ahora nosotros tengamos eso, padres jóvenes aquí escuchando enseñémosle a nuestros hijos el Shema judío Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Ese era el compromiso de la madre, sin duda alguna. María le enseñaba todo esto a Jesús. Más adelante era la responsabilidad del padre enseñar el Torá. Y cuando el niño cumplía los 6 años, iniciaba su educación formal. Ahora sí, en una escuela o en una sinagoga. Pero los primeros años de vida, mis amados, eran aprovechados por los padres porque según la pedagogía infantil, un niño aprende de los 3 a los 5 años, su mente está tan abierta que todo lo absorbe y lo aprende. Entonces aquí era donde los padres judíos aprovechaban para indicarle y mostrarle a ellos el Shema, el Torá, aprender. Luego lo pasaban a una sinagoga. Una experiencia que yo tuve, por ejemplo, mi niña tiene 4 años, recién cumplido 4 años. Amén. Bueno, ella sabe el Shema, sabe versículos, coros, y bueno, la mamá se ha dedicado en enseñarle todo esto. Sabe cuál fue el peor rey de Israel. Yo le pregunto, ¿cuál fue el peor rey de Israel? Ella inmediatamente menciona cuál fue el peor rey de Israel. ¿Y cuál fue el rey conforme al corazón de Dios? David. Amén. Entonces todo esto ellos lo absorben, lo aprenden para siempre. No crean que los salmos que yo me los aprendí ahora grande. No, me los aprendí siendo un niño. Me los enseñaron, los recitaba. Y gracias a Dios por esa madre que tengo y un padre que tuvo que, puedo decir confiadamente, duerme en el Señor hasta el día que Él regrese, hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Entonces tuvo una experiencia, ella va creciendo, le he enseñado los números, las letras, el abecedario, todo esto. Quise llevarla a la escuela para que se socializara con los niños de la misma edad. La maestra pregunta, ¿qué sabe la niña? La mamá le dijo, pues la niña sabe versículos bíblicos, coros bíblicos, sabe texto, sabe preguntas bíblicas, lo que usted le pregunte. Y la profesora pues dijo, muy bueno, pero yo no sé nada de la Biblia. Entonces vivimos en un mundo donde le estamos dando nuestros hijos a unas personas que desconocen esto que nosotros estamos aprendiendo, mis amados hermanos. Así que ¿cuántos decimos amén? Gloria a Dios, estamos aquí. A ver, ya nos falta poco, 15 minuticos, creo que menos de 15 minuticos y terminamos. Es muy amplio lo que estamos aprendiendo. Las escrituras indican que Jesús no fue criado como hijo único. Jesús no es hijo único de María. No hubiera sido necesario para Lucas especificar que María trajo a su primogénito si es que Jesús hubiera sido su hijo único. Marcos 6:3 indica que María y José tuvieron 4 hijos y por lo menos 2 hijas. Por lo menos 2 hijas. Entonces Jesús por lo menos tuvo 2 hermanas, por lo mínimo. Entonces, de esos hermanos, 2 de estos, Jacobo, que es Santiago, y Judas, el que escribe la epístola a Judas, no el Iscariote, se convirtieron en seguidores de Cristo y escribieron 2 de las epístolas generales. Amén. Santiago y Judas. Ok. Jesús en el templo. El silencio de la niñez de Cristo se rompe solo una vez en las escrituras, cuando Cristo tenía 12 años. Él acompañó a sus padres a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Evidentemente José y María y Jesús viajaron con una compañía muy grande de Nazaret y tal vez de zonas de alrededor. Este debe haber sido un tiempo emocionante de comunión y ansiedad para el grupo. Jesús probablemente experimentó la emoción y los nervios que cualquier joven de 12 años sentiría al pensar en ver el templo por primera vez. ¿Amén? No sucede. Él sintió la emoción de como cualquier niño por primera vez cuando nos sacaron allá en la ciudad y vimos ese edificio. Un asombro. Jesús pudo haber sentido lo mismo cuando vio el templo que imponía allí en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, el templo. María y José asumieron que Jesús estaba, bueno, solamente los primeros 2 días de la fiesta de la Pascua requería la asistencia personal al templo. Los llamados feriados de mediodía empezaban en el tercer día y eran entonces legal para los viajeros regresar a sus casas. Esta vez
fue el tiempo en que María y José decidieron regresar a Nazaret. María y José asumieron que Jesús estaba en el gran grupo que viajaba de regreso a Galilea. Sin embargo, después de un día de viaje y de descubrir que él no estaba con sus parientes o conocidos, regresaron a Jerusalén después de 3 días. Lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. María reprochó a su hijo: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. La respuesta de Jesús le dejó perplejo. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta respuesta con seguridad no fue una sarcástica o insolente, sino que da una idea de su entendimiento, de su misión divina. Sin embargo, Jesús regresó con sus padres terrenales a Nazaret y estaba junto a ellos. El único otro comentario dado en las Escrituras en cuanto a la niñez de Jesús es hallado en Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, es decir, intelectualmente, en estatura, físicamente, y en gracia para con Dios, espiritualmente, y en los hombres, socialmente. Este era el crecimiento de Jesús. Eso es lo que conocemos de la Escritura, lo que de la niñez de Jesús. Si algo se quiere añadir después de allí, pues ya es ideología humana o pensamiento humano. No podemos pues asegurar otra cosa que no esté en la palabra del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 para poder avanzar. Solo este capítulo es corto. Voy a ocupar algunos 5, 8 minutos y mucho para dar a conocer algunos puntos clave en cuanto a el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue clave, fue exacto y preciso. Era señalado en las profecías como el hombre que prepararía el camino del Mesías. Dice en la página 29, lo que tienen la guía allí se pueden ubicar: el profeta Isaías profetizó que un precursor prepararía el camino para el Mesías. Isaías 40:35. Este heraldo vendría en el espíritu de Elías y volvería el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:5, Mateo 11:14. Este precursor era Juan el Bautista. Sus tiempos. Lucas precisó que la llegada de Juan el Bautista sería en el 15º año del reinado de Tiberio César. El tiempo era oportuno para la aparición de Juan. Roma había alcanzado su apogeo bajo el Augusto y ahora estaba decayendo como el imperio que dominaba el mundo. Segundo, epicureísmo y etoísmo, usted puede mirar allí y profundizar estas dos palabras, competían para la supremacía de los pensamientos del hombre. El primero conducía a la sensualidad, es decir, el epicureísmo conducía a la sensualidad, y el otro, que era estoicismo, al orgullo, y ambos a la desesperación. Todas las religiones eran toleradas, pero ninguna satisfacía. Yo creo que son los tiempos que estamos viviendo ahora. Alguien diga amén, amén. Amén. Alguien escribe allí amén, que son tiempos así. Ninguna religión satisface al hombre y hay un libertinaje terrible. La esclavitud abundaba y la crueldad indescriptible por todos lados marcaba sus tramos. El poder fue sustituido por el derecho y la justicia huyó de la tierra. La gente tenía gustos degenerados y fue amplificado por la matanza de las arenas de la lucha. El amor había desaparecido, la labor honesta fue vista con desprecio. Entonces aparece Juan el Bautista con un mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Aunque los judíos continuaban aferrados a su religión monoteísta, el judaísmo había perdido mucho de su poder. Los procuradores romanos de Judea habían cambiado 4 veces al sumo sacerdote, 4 veces al sumo sacerdote, aunque este puesto debía ser ocupado por toda una vida. Anás fue destituido del sumo sacerdocio después de 9 años y varios sucesores fueron puestos a prueba hasta que su cuñado Caifás, quien estaba dispuesto a ser un títere de la tiranía romana, ocupó el puesto. Sin embargo, Anás, mediante la astucia y la influencia política, permaneció como la fuerza detrás del trono y continuó dirigiendo el Sanedrín. Él había heredado el puesto de su sumo sacerdote por herencia e Israel lo consideraba legítimo al puesto. Ok, muy importante conocer estos punticos clave. La persona de Juan el Bautista. En contexto de estas condiciones, la llegada de Juan conmocionó la complacencia de este tiempo. Apareció como si de la nada. Él llegó cerca de la desembocadura del río Jordán, en el desierto de Judea, vestido de pelo camello y con un cinto de cuero alrededor de su lomo. Su dieta consistía en langosta y miel silvestre. Su actitud era directa y brusca. Ok. Su misión de Juan el Bautista fue ser el precursor del Mesías. Este terminó
se refiere a los heraldos, quienes corren delante de la realeza, preparando el camino, avisando a la gente que saque del camino a los escombros y obstáculos y reparen el camino para que así la procesión real pueda pasar segura y cómoda. Tal era el trabajo de Juan. Él preparó el camino para el Mesías, llamado a la gente que quitara los escombros y obstáculos de pecado de su vida, que derribaban los lugares altos y rellenos los bajos, para que así el rey apareciera. Amén. Qué bonito. Bueno, ya conocemos la misión de Jesús y sabemos cuál era el mensaje que da Juan el Bautista. Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Su mensaje era claro. Cuando el rey apareció, Juan no vaciló para anunciar su llegada. Al ver Juan que Jesús venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misión había terminado, el rey había llegado. Qué bueno, mis amados hermanos. Espero que hayan disfrutado. Yo disfruté compartir con ustedes. Al grupo de WhatsApp va a llegar una evaluación de la clase, pues evalúo todas las clases que tenemos y usted va a calificar cómo le pareció la clase. También me va a escribir a mi personal, a mi grupo, cuál fue la palabra clave para darle la nota. El sábado, Dios mediante, estará la maestra que continuará con los alumnos de Carepa esta clase. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo.